Vamos a orar al Señor por el texto que leyó nuestro hermano Ernesto y estaremos compartiendo en esta mañana. Señor y buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, la cual es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Padre, úsame a mí como siervo tuyo para hablarle a tu iglesia. Y Señor, te ruego que obres en los corazones y oídos de tu iglesia para que escuche tu palabra. En Cristo te lo ruego. Amén. Mis amados hermanos, estamos viendo un pasaje bien extenso y un pasaje que viene a ser el fin de una primera parte para comenzar otra nueva parte en el libro de los Hechos. Si vemos hasta ahora esta parte fundacional, estamos centrados ¿en dónde? En Jerusalén. Y hasta ahora hemos visto lo que ha pasado, lo que Dios ha dicho y lo que los apóstoles han hecho. En el capítulo anterior vimos que estaba creciendo mucho el número de ellos. Y fue necesario escoger a hombres llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Y dentro de ellos estaba Esteban. Y es de quien vamos a estar hablando hoy. Pero más que Esteban, vamos a estar hablando acerca del mensaje de Dios y cómo el mensaje de Dios fue rechazado, pero también defendido y honrado con la muerte de Esteban. La invitación o la verdad que surge de esta sección es que debemos predicar el mensaje de Dios, aunque en su rechazo perdamos la vida. Debemos predicar el mensaje de Dios, aunque en su rechazo perdamos la vida. El camino al cielo está embarrado de sangre y muchas losas tienen nombre. Muchas losas tienen nombre en este peregrinar al cielo. En el año 203, el emperador Severo llevó a la familia de Perpetua y hasta su esclava por no querer y vivir a las tradiciones que ellos tenían. En sus tradiciones estaban a adorar a otros dioses, a hacer cosas conforme a la ley que ellos tenían, pero no conforme a la palabra de Dios. Y esto es algo parecido a lo que está pasando aquí. Esteban, dice el verso 1, estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantó unos de las sinagogas llamada los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. Siempre la palabra de Dios ha tenido posesión. Hasta ahora hemos visto que fue bien acertada, fue bien recibida, y aquí nos está mostrando de que Esteban no solamente servía las mesas, sino que era un hombre lleno de gracia y su poder se mostraba con las cosas que hacía dentro del pueblo. Pero la palabra de Dios siempre ha tenido desde el principio enemigos que se oponen a ella, y eso es una gran verdad. La verdad siempre tiene oposición, por más amigos que tengamos o familiares. Y estos de la sinagoga llamados libertos posiblemente eran conocidos de Esteban, podían ser hasta la misma sinagoga, pero estaban levantando injurias contra Esteban. Pero hay una realidad muy grande que nos muestra el verso 10. Y es que no podían resistir, ¿qué cosa? La sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y esto es una verdad, por más que los hombres hoy en día se empeñen en resistir a Dios, no pueden contra Dios. Pero Dios en su providencia les da esa supuesta victoria de que sí, rechacé el mensaje y me voy invicto. No, el mensaje de Dios no se puede resistir. Aquí la resistencia se habla de confrontación, como decía el verso anterior, que estaban disputando con Esteban. Dice el verso 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Cuando ya no tienen argumento para defender la verdad,
van a atacar a la persona. ¿Y cuál es el ataque en esto? A algo sagrado para ellos. Moisés y el mismo Dios estaban casi al mismo nivel. No podían refutar, disculpen, sus argumentos. Entonces buscaron cómo levantar injurias, blasfemias contra Esteban. Tanto fue así que buscaron hasta falsos testigos para estas supuestas blasfemias que estaba diciendo Esteban. Verso 13. Y pusieron falsos testigos que decían: a este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esteban estaba cumpliendo con algo que ya Dios había dicho, Jesús había dicho en el capítulo 1, verso 8. En el capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esteban está aquí mostrando el ser testigo de Dios desde el principio en Jerusalén. Y parte de Jerusalén era donde estaba el lugar de reunión, su gran templo, donde estaban los principales de la sinagoga. Y él estaba diciendo que él estaba hablando blasfemia contra este lugar santo y contra la ley de Dios. Pero sigue diciendo que no solamente contra esta ley y contra este lugar. Hemos oído decir que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Siguen levantando blasfemias contra Esteban, diciendo de que él está hablando mal de Moisés, está hablando mal de Dios, está hablando contra este lugar, su templo, contra su ley. Pero no solamente eso, que había aprendido de Jesús que se iba a destruir este templo. Y esta sección se puede ver como el mensaje de Dios resistido. Están resistiendo el mensaje de Dios. Porque Esteban no está hablando de su mensaje. Él está hablando de lo que aprendió de Jesús. Si vamos al libro de Juan, en Juan vemos que Jesús es el que dice destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Eso lo dijo Jesús, no lo dijo Esteban. Y ellos no entendieron que estaba hablando Jesús de qué. De su cuerpo, de su muerte, de su resurrección en 3 días. Ellos no entendían que estaban hablando de eso. Y ellos están resistiendo el mensaje de Jesús, no de Esteban. Y mis amados hermanos, siempre que vayamos a hablar las palabras de Jesús vamos a tener confrontación. Porque no es nuestro mensaje. Y no nos van a resistir a nosotros, van a resistir a Jesús. Porque nuestro mensaje va a estar afectado por lo que somos y por lo que hemos sido y lo que hacemos. Mientras que si predicamos el mensaje de Jesús con claridad, con verdad, sin leudarlo, vamos a tener resistencia. Resistencia. Aunque Dios siempre guarda para sí un remanente como Esteban, que habla verdad. Que habla verdad. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí pudiéramos especular en cuanto a qué significa este rostro de un ángel. Yo pudiera hasta decir que su rostro brilló como brilló el rostro de Moisés, como aquel que había andado con Dios. Pero hay una realidad y es que era el rostro de un ángel. Y en el texto, en su discurso del capítulo 7, vamos a ver reiteradamente la palabra ángel, como aquel mensajero de Dios que trajo la ley a Moisés, que trajo el mensaje a Moisés, que trajo el mensaje al pueblo. Y esto no es otra cosa que están viendo el rostro del mensajero
de Dios. Esteban no era otra cosa que el mensajero de Dios que estaba anunciando el mensaje de Dios a ellos, y ellos lo estaban resistiendo. Estaban resistiendo el mensaje de Dios, no el mensaje de Esteban. Dice a partir del capítulo 7, del verso 1, y el sumo sacerdote le dijo, Esteban, ¿es esto así? ¿Es verdad lo que están diciendo, que tú quieres cambiar nuestras costumbres? ¿Estás en contra de la ley? ¿Estás en contra de Dios? ¿Estás en contra de Moisés? Hasta ahora pudimos ver cómo resistieron el mensaje de Dios, pero ahora todo lo que es el capítulo 7, los versos del 1 al 53, vamos a estar viendo cómo un mensaje de Dios se vuelve el acusador. Ellos hasta ahora estaban acusando, resistiendo, y esta supuesta defensa de Esteban no es otra cosa que un contraataque. Ahora Esteban toma el lugar de la silla del acusado, pasa a ser el acusador. Y Esteban empieza a responderle. Le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y empieza a narrar todo lo que ellos conocían. Ellos conocían todo el mensaje que Esteban le estaba anunciando. Y empezó a hablar de los patriarcas. Y utiliza algo muy importante, y utiliza la historia de Abraham para llegar a los patriarcas y llegar hasta José, con un solo fin de mostrarle que ellos resistieron a Moisés. Los hermanos de José no conocieron, no entendieron que José era el instrumento de Dios para liberar y para salvar a su pueblo. Ellos no lo entendieron. Y del verso 1 hasta el 16 podemos ver la historia de José claramente. Y si vamos al Antiguo Testamento o leemos o traemos a colación lo que conocemos de la historia de José, ¿qué dijo José a sus hermanos? Ustedes no me trajeron hasta aquí. Fue Dios quien me trajo. Ellos resistieron, y por más que resistieron, lo cogieron y lo vendieron, lo llevaron. Pero fue Dios quien lo trajo. Dios en su providencia preservó la vida de José para salvar a su pueblo, para preservar la vida de su pueblo. Del verso 17 al 43, podemos ver esta gran narrativa acerca de Moisés. Esteban no es el que está resistiendo la tradición de ellos, no es el que está resistiendo a Dios. Ellos desde el principio, desde los patriarcas, como decía el verso 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y ese mismo estar con él es lo que vamos a ver ahora en la sección con respecto a Moisés. La historia de Moisés todos la conocemos. Moisés nació, en ese tiempo estaba creciendo ¿qué? El pueblo de Dios. ¿Y qué querían? Matar a los varones. José, terminamos con José, entramos con Moisés, disculpen, y Moisés es recibido ¿por quién? Por la hija de Faraón, y creció como hijo suyo, dice el verso 21. Y este Moisés creció ¿con qué? Con la costumbre y la sabiduría ¿de dónde? De Egipto. Pero eso no era lo que Dios quería. Y si llegamos al verso 25, Moisés creía que él era el libertador, ¿no es así? Que él iba a ir a redimir a su pueblo. Su corazón fue movido a eso. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Sus propios hermanos no lo entendieron. Sus propios hermanos lo resistieron. Y mira la pregunta en el verso 27. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros?
¿quieres matarme como mataste al egipcio? Ellos sabían lo que él había hecho y lo están resistiendo. Pero Moisés sabía que él era enviado por Dios. Y él trae a colación ese mensaje. Luego de haber estado ¿dónde? En el encuentro con Dios, que Dios lo llamó por medio de un ángel en medio de la zarza que ardía. Y eso lo dice el verso 30. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y miren lo que dice el verso 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Dios lo levantó como gobernante y libertado por mano del ángel que se apareció en la zarza. Vimos en la primera sección de que Esteban era el mensajero de Dios y ellos pudieron contemplar en su rostro el rostro como de un ángel. Estamos viendo que José fue rechazado y ahora Moisés está siendo llamado por Dios por medio de un ángel para hablar y libertar al pueblo de Dios. Pero tanto José como Moisés fueron ¿qué? Tipos de Cristo. Sombra de aquel que vendría a redimir a su pueblo. Son sombras. Y la sombra es insípida, es sin peso, sin valor, delante de la luz. Pero no solamente que ellos rechazaron a Esteban, a José, a Moisés, sino que este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vosotros, hermanos, como a mí, a este oiré. Muchos conocen de qué estaba hablando Moisés. Y esto es una profecía acerca de quién, de Jesús. Y a este era el que tenían que oír. Pero Esteban no está trayendo otra cosa que el mensaje de Jesús y ellos están rechazando el mensaje de Jesús. Tanto el sacerdote como los de la sinagoga no entendieron el mensaje de José, no entendieron el mensaje de Moisés. Y para más desdicha de ellos, ese lugar santo, esa morada de Dios que ellos tenían y veneraban, ellos no lo habían entendido. Y los versos del 44, desde el 42 se puede ver hasta el 50, se puede ver con claridad que ellos no entendieron cuál era la morada de Dios. Y él le mostró que no era él, sino que desde allá ellos torcieron la enseñanza, la verdad acerca de la morada. Ahí me encanta lo que hace Esteban cuando cita a Amós. Y le está diciendo que ellos levantaron reunión en otro lugar para adorar a Dios, torciendo la adoración a Dios, y se los trae a memoria. Pero Esteban le cita a Isaías. Y es una pregunta interesante. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cómo el Dios creador de los cielos y la tierra, que tanto el cielo como la tierra le sirven a Él, ustedes lo van a guardar en un templo? ¿No hizo Dios todas las cosas? ¿Cómo lo van a encerrar en un lugar? El templo no era otra cosa que el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Dios habitaba con los hombres en plena armonía en Edén.
Pero desde entonces Dios se apartó de ellos porque ellos pecaron y ya no podían estar frente a frente porque morirían. Y esto se los muestra Dios y Esteban cuando les recuerda: ustedes son un pueblo insensato, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. No sé si se recuerdan dónde está eso. Eso está en Éxodo. Éxodo 33. Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. En los primeros versos. Pero antes de llegar ahí en el capítulo 32, verso 9, dice Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de ¿qué? De dura cerviz. Esta conclusión a la que está llegando Esteban no es una conclusión propia, no es suya. Él, como mensajero de Dios, que sigue haciendo, anunciando el mensaje de Dios. Y en el capítulo 33, verso 3, dice que era un pueblo de dura cerviz y que él no iba a ir con ellos, no sé qué, que los consuma en el camino. Y que no iba a ir con ellos, no los iba a acompañar, era algo bien desagradable para ellos. Porque Dios siempre anduvo ¿con quién? Con su pueblo. Pero desde Mateo 28, ¿qué vemos? Mateo 28, verso 19. Y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la relación de Dios con su pueblo, estar con ellos hasta el fin del mundo. Y aquí le está diciendo: ustedes son duros de corazón, son incircuncisos, tanto de corazón como de oído. Estas son palabras lindas para decirle impíos, no mi pueblo. Porque se le había dicho que a ellos se le había dado el pacto, la circuncisión, y ahora le está diciendo: ustedes están mostrándose como impíos. Todo el mensaje de Esteban es acusándolos a ellos. Yo no estoy torciendo la historia. La historia de vuestros padres es que ustedes han rechazado al mensajero de Dios. ¿Me están rechazando a mí? No, ustedes rechazaron a José, rechazaron a Moisés, no entendieron del templo, de la morada de Dios. Y miren cómo dice la segunda parte del verso 51. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y ya que en esta parte del discurso él se aleja de ellos, hasta ahora él estaba hablando nuestros padres, nuestros padres, nuestros padres, y le dice vuestros padres. Una acusación frontal. Yo no soy como ustedes. Yo no soy como ustedes. Yo traigo un mensaje de Dios de parte de Dios. Y le hace una pregunta un poco retórica. ¿A cuál de los profetas no persiguieron quién? Vuestros padres. Y mataron a los que lo anunciaban de antemano la venida de quién? Del justo. ¿Y a quién está prefigurando, anunciando? A Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores
y matadores. Vosotros que recibisteis la ley, ¿por disposición de quién? De ángeles, y no la guardaste. Ellos están resistiendo tanto el mensaje como al mensajero de Dios. Y por eso al principio dije que cuando ellos vieron el rostro de Esteban como un ángel, no estaban viendo otra cosa que el rostro del mensajero de Dios. Y si miramos el discurso, siempre el ángel venía aquel que traía el mensaje de Dios al pueblo de Dios, al siervo de Dios. Y es lo que ellos están resistiendo. Y nosotros no tenemos que hacer otra cosa que predicar, al igual que Esteban, el mensaje de Dios, aunque seamos rechazados. Pero no nos rechazan a nosotros, sino que rechazan el mensaje que traemos de parte de Dios. Ahora, ¿qué le está costando este rechazo a Esteban? ¿Acaso ellos están respondiendo como Pedro? ¿Se acuerdan del mensaje del discurso de Pedro? ¿Ellos recibieron el mensaje de igual manera? En el capítulo 2, Pedro le dijo algo parecido, los llevó por todo el Antiguo Testamento. La diferencia es que Pedro no lo estaba acusando a ellos. Le estaba mostrando que a Cristo Dios fue quien lo estableció. Capítulo 2, versos 36 y 37. Sepan pues, ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y este es el mensaje que Esteban está trayendo. Pero hay una gran diferencia. Miren el verso 37. A oírle esto, se compungieron de corazón. Gran dolor vino sobre ellos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Como un corderito hablaron. Pero ahora hay una gran diferencia. Y ahora es que ellos quieren acabar nuevamente con el mensajero de Dios. Porque mataron a Cristo, que era el mensajero de Dios. Cristo vino a anunciar las buenas nuevas de Dios entre nosotros. Miren, a partir del 54 en adelante vamos a ver el martirio, si se pudiera decir, de Esteban. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían, rechinaban los dientes. Rechinaban los dientes. Y ese rechinar no es otra cosa que el ardor que había en sus corazones, la molestia, porque le estaban diciendo: son ustedes los que están rechazando a Dios. Son ustedes los que han rechazado a Moisés, aquel al que veneran. Son ustedes. Este rechinar de dientes no es otra cosa que rabia, ira y enojo en su corazón, porque las Escrituras los estaban acusando a ellos. Las Escrituras los estaban acusando a ellos. Pero Esteban, muy calmado, lleno del Espíritu Santo, postró los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este rechinar era algo que, según Filón de Alejandría, era parte de la consecuencia a la blasfemia. Y la otra parte que dice Filón era que iban a gritar, alzar las voces y tapar sus oídos, como muestra ahí. Y dice Filón que eso era producto de un corazón que ardía al enfrentarse a la blasfemia. Sé que cuando ellos escuchaban la blasfemia, ardía sus corazones y rechinaban y les molestaba sus oídos.
Y ellos están mirando así. Esta acusación frontal de Esteban para ellos no es otra cosa que una blasfemia. No es otra cosa que una blasfemia. Pero aquí Esteban está viendo una gran visión. Y esa gran visión de Jesús, el Hijo de Dios, le trae paz. Le trae paz. La narrativa muestra gran tranquilidad. Dice que Jesús estaba a la diestra de Dios. Pero si miramos otras versiones, porque en nuestra Reina Valera no se puede notar muy bien, si alguno tuviese ahí la Biblia de las Américas, otra traducción, pudiera ver que no está a la diestra simplemente, sino que está de pie a la diestra de Dios. Y esto a la diestra de Dios nos acuerda qué cosa. El Salmo 110, verso 1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero aquí no estamos viendo a Jesús sentado, sino de pie a la diestra de Dios. Y cuando yo pensaba y estudiaba esto, yo pensaba en esos padres que van al campo a ver a sus hijos jugar. Ya sea fútbol, ya sea béisbol, o simplemente una carrera. Y Esteban está llegando al final de su carrera. Y cuando un hijo está corriendo, tú no ves a un padre sentado en la banca. Vamos, hijo, vamos. Vamos que estás llegando al fin. No, ningún padre está así, ¿no es así? ¿Cómo están los padres al ver que su hijo está llegando al final? Se para y le da ánimo. Corre, hijo mío, corre. Y eso le da paz y seguridad a Esteban. Jesús está en pie. Y es como si le dijera, buen servo fiel, llega. O como que Jesús está confesándolo a él delante de su Padre en los cielos. Y eso le da gran consuelo. Pero no solamente que está a la diestra de Dios, sino que lo ve como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre. Y esto nos puede recordar a la visión de Daniel. Y en la visión de Daniel se muestra a ese Hijo de Hombre que vencería, que se presenta como ¿qué? Como Rey universal. Y a este mensajero que ellos habían entregado, habían matado, había crucificado, Dios lo había establecido como Cristo y como Señor, y Él está a la diestra de Dios reinando. Reinando. Y entonces aquí vemos la otra parte de la definición de Filón, cuando decía que le echaron fuera de la ciudad, daban grandes gritos y se tapaban los oídos por las verdades que le estaba diciendo. Los judíos no tenían derecho a aplicar la pena capital por su mano. Por eso ellos llevaron ¿a quién? A Cristo delante de Pilato. ¿Pero por qué? Por un falso testimonio igual. Por un falso testimonio igual. ¿Y qué hicieron a Jesús? Lo prendieron, lo mataron. ¿Y qué están haciendo con Esteban? En Levítico 24, Levítico 24, quisiera que me acompañaran ahí. Verso 14.
¿Qué establece? Que al blasfemo hay que sacarlo fuera del campamento. Pondrán sus manos sobre su cabeza. ¿Y qué le van a hacer? Y lo van a apedrear. Toda la congregación. Y esto que está pasando con Esteban no es otra cosa que eso. Ellos están aplicando la ley que ellos tuercen, que ellos no entienden, a Esteban, para matar a Esteban. Pero la muerte de Esteban es una muerte que está llena de Cristo. La muerte de Esteban es una muerte que está llena de Cristo. Hicieron acusaciones como a Jesús. A Jesús lo acusaron. Marcos 14, 58. A Esteban también lo acusaron. Y por eso lo trajeron ante el concilio. Jesús fue presentado ante el concilio, disculpen. Esteban también fue llevado ante el concilio. Jesús fue muerto por decir la verdad. Y a Esteban lo van a matar por decir la verdad. Dice el verso 59. Y apedraban a Esteban. No le estaban tirando flores. Le estaban tirando piedra. Mientras que él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero en Lucas 23, capítulo 6, ¿acaso esto no es lo mismo que está diciendo Jesús? Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. La muerte de Esteban es una muerte llena de Cristo, llena de Jesús. Y puesto de rodillas, Lucas 23, verso 46. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esto es algo muy parecido a lo que Jesús dijo también. Y de una manera muy poética, habiendo dicho esto, durmió. Jesús, habiendo dicho esto, expiró. Pero ¿cómo respondemos nosotros ante las acusaciones? ¿Cómo respondemos nosotros ante las acusaciones? Cuando alguien no está de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, a veces queremos comérnoslo, literalmente. No solamente le alzamos la voz, sino que también rechinamos los dientes como ellos. También rechinamos los dientes como ellos. Termina esta sección trayendo a colación a Saulo, delante de quien ya habían puesto su ropa. Las ropas de Esteban ya habían sido puestas delante de Pablo. En este caso se llamaba todavía Saulo. Un joven llamado Saulo. No joven, jovencito, sino un joven así como yo, de unos 30, 40 años, como los pastores también de esta iglesia, que son jóvenes también, todos de 30, 40 años. Saulo era un joven, y ante de él fue puesto la ropa de Esteban. Y Saulo no hizo otra cosa que consentir con su muerte. Saulo, si tenemos un background de la historia de él era discípulo de Gamaliel. Pero después Saulo también va a tener un encuentro con Jesús. Y Saulo dice algo muy importante, y es que por la locura de la predicación es que Dios salva. Porque en la sabiduría de Dios está salvar de esa manera. Vamos a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1.
1 Corintios capítulo 1, versos 22 y 23. Pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Este Saulo que asintió con la muerte de Esteban es el mismo que después va a decir estas palabras que acabamos de leer. Hermanos, estemos dispuestos a morir si es necesario para anunciar el mensaje. Para morir, para anunciar el mensaje. Esteban estuvo dispuesto y murió en paz por la visión de su Señor que está reinando. Nosotros tenemos la misma visión. Y no solamente que el Señor está reinando, sino que regresará. Y eso para nosotros es esperanzador. Anunciemos el Evangelio, aunque en el rechazo al mismo perdamos la vida. Oremos. Señor y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, por tus mensajeros. Gracias. Gracias porque por la locura de la predicación es que hoy los hombres se salvan. Permítenos a nosotros anunciar el Evangelio. Permítenos a nosotros estar dispuestos a recibir, Señor, rechazo, pero aún a aceptar la muerte por ese rechazo. Te lo rogamos, Señor, en Cristo, nuestro Salvador, tu mensajero. Amén y amén.